Nuevamente nos encontramos aquí en el arranque de un nuevo año, en este su programa Mundo Laboral MX, el espacio que IMEFI TV nos permite para todas aquellas personas que estamos interesados en el amplio mundo del derecho laboral en México. Agradezco sobre todo al equipo de producción que hacen posible este programa, porque sin ellos realmente no podríamos hacer nada, y sobre todo por la preferencia de ustedes, porque realmente hemos podido mantener este programa durante ya prácticamente nuestro arranque para el tercer año. Ahora bien, 2024 suena interesante, es un año de muchos retos, sobre todo porque muy probablemente pueda haberse contaminado el alcance de nuevas reformas que vamos a ver en este programa para la discusión, en este caso, en los poderes legislativos correspondientes, Senado y Cámara de Diputados, por el contexto de las elecciones que vamos a tener en este año precisamente. Ahora bien, el programa lo hemos denominado Realidades y Expectativas Laborales 2024 porque vamos a convivir con esta dicotomía durante todo este año y esperemos que las autoridades laborales, por favor, se pongan las pilas en aspectos sumamente relevantes que ya son una realidad, como el tema de las vacaciones dignas, por ejemplo, o la situación específica del registro de empresas preespecializadas, sobre todo en la parte del cumplimiento internacional a otro aspecto fundamental, que es el convenio 190 de la OIT, que en este caso se refiere al acoso laboral, y que es muy importante que dentro de un contexto libre de violencia y libre de avance, y en este caso con muchos avances laborales, se establezcan programas efectivos de inspección de trabajo para dar cumplimiento a los grandes temas que están ocurriendo en el país. Ahora bien, he preparado una pequeña presentación para todos ustedes para llevar más o menos el ritmo de esta pequeña sesión y sobre todo para que les pueda servir de alguna manera de apunte para la Agenda 2024. Ahora bien, con relación a este reto de 2024, pues obviamente vamos a dividirlo, este programa, en dos etapas. La primera se refiere a las realidades, es decir, aquello que ya la propia norma laboral ya nos impone como obligaciones reales. Y en una segunda parte del programa hablaremos de las expectativas o proyecciones que vamos a tener para este 2024, especialmente en el ámbito legislativo. ¿Qué es lo que queremos puntualizar? Esperemos que lleguen a buen puerto algunas iniciativas, probablemente tendrán que atemperarse para lograr una efectiva discusión entre todos los sectores involucrados. ¿Cuáles son estos? Trabajadores o trabajo y patrones, capital, principalmente. En este caso, obviamente, la labor de los sindicatos es sumamente relevante y déjenme decirles que también las autoridades laborales, aunque en este caso pretendemos que a través de la participación de ustedes con el debido cumplimiento laboral puede incentivarse que se mejoren programas de inspección laboral para poder hacer una realidad la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también la coexistencia y la debida ganancia de las empresas. Ojo, sin esta unión no funciona el país y estamos en un contexto adverso. Un contexto que pudiera ser realmente delicado, sobre todo en la parte impositiva, que va a reflejarse también en la parte de sueldos y salarios. Pero bueno, avancemos poco a poco con relación a los temas que vamos a ver, realidades, que son todos los temas vigentes, y las expectativas o proyecciones, que es lo que se esperaría para este 2024. Con relación al primer tema, realidades, digo, sin obviar obviamente las obligaciones y derechos tanto de patrones como trabajadores, y algunas partes dentro del contexto que ya estamos viviendo, como pueden ser las vacaciones dignas. Hablaremos obviamente de la primera parte que refiere al aumento al salario mínimo que ya se presentó el año pasado y que es vigente a partir del 1 de enero de este año. También hablaremos muy poco con relación a las obligaciones del REPSE, hablaremos también de las obligaciones de PTU para que lo vayan apuntando en la agenda. Haremos referencia a ya lo que es la plena vigencia de normas como el teletrabajo, la norma 037, la tabla de enfermedades y riesgos de trabajo y finalmente el convenio 190 de la OIT relacionado específicamente con la parte del acoso laboral. Entonces, si me permiten, pues obviamente la primera parte, en una segunda parte hablaremos de las expectativas, como lo tenemos, la reducción de la jornada de trabajo, el aguinaldo digno, prima de antigüedad, días de descanso obligatorio,
el permiso de paternidad y la contratación de adultos mayores y personas con discapacidad y los avances que tenemos con relación a la ley Silla. Estas serían las expectativas que tenemos para 2024. Entonces, hablaremos entonces de las realidades. Y en primer lugar, hay que hacer referencia y reconocer que inclusive en este último tramo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos, como cada año se ha presentado, aumentos significativos al salario mínimo. En principio, debemos reconocer la voluntad política de esta administración porque estos grandes saltos salariales no se habían presentado en administraciones anteriores. Sin embargo, no dejan de constituir una presión inflacionaria que eventualmente debemos tener mucho cuidado con estos aspectos. En primer lugar, comentar que estos salarios mínimos fueron ya aprobados, no por el gobierno, esto sí quiero dejarlo claro, sino a la participación de los sectores productivos de la sociedad. En este caso, la propia Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, conformada, como ustedes ya lo saben, por representantes tanto de patrones como trabajadores y la intervención gubernamental a través de los estudios actuariales correspondientes para determinar si es posible o no un aumento salarial de esta magnitud y la convención necesaria de los sectores, unos para temperar y otros para exigir, para llegar a un punto medio y lograr este 20% que se logró de aumento al salario mínimo. En este caso, como ustedes bien lo saben, ya desde hace muchos años, con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto sí, vuelvo a insistir que es un retroceso, volvemos a tener dos zonas donde vamos a tener salarios mínimos diferenciados. Anteriormente, la administración del presidente Peña Nieto, tuvimos desde mi punto de vista el punto más democrático, más igualitario con relación a los salarios, que era una sola zona geográfica en todo el país. Sin embargo, esta administración, como ustedes lo saben, lo divide en la zona libre de la frontera norte, donde es significativamente más alto, quedando el aumento del 20%, que era de 312 pesos con 41 centavos, a prácticamente estamos cerrando cerca de los niveles de 400 pesos, porque queda en 374 pesos con 89 centavos para la zona libre de la frontera norte. Por otra parte, con relación al resto del país, en este caso, teníamos que era un salario de 207.44 y con el aumento del 20% estamos hablando ya casi de 250 pesos, quedando sobre la cantidad de 248 pesos con 93 centavos. Esto obviamente se refiere a los salarios mínimos generales. No olvidemos, también tenemos salarios mínimos profesionales, que son más de 60 categorías que se encuentran reconocidas dentro de nuestra legislación y que también lo podrán encontrar en esta publicación del Diario Oficial de la Federación del pasado 12 de diciembre de 2023. Un aumento significativo con presiones eventualmente que pueden reflejarse directamente con la inflación, pero que es lo que ya tenemos y que servirá de base para hacer los cálculos correspondientes, por lo que hace principalmente a las aportaciones del Seguro Social. En segundo lugar, con relación al registro que lleva la Secretaría del Trabajo y Previsión Social relacionado con el REPSE, las empresas especializadas, ahí tenemos que durante este primer año se van a dar las primeras renovaciones en su caso. Ha sido problemático, por decirlo menos, con relación a los reportes que tienen que presentar estas empresas y sobre todo que nos fuimos dando cuenta, que ya lo habíamos explicado en este programa hace algún tiempo, que el carácter de especializado se ha dado con una situación, podemos llamarlo de alguna forma caótica, porque todavía siguen surgiendo muchas dudas con relación a estos aspectos. Sin embargo, para todas aquellas empresas o personas que se encuentren registradas en este sentido, debemos considerar que todavía en este mes, prácticamente el día 15 de enero, en unos días, tendremos ya el vencimiento del tercer cuatrimestre, por lo que hace al reporte al ICSOE y SISUB del 2023 todavía. No olvidemos que que el reporte son cuatrimestrales y tendremos otros 2 más durante el transcurso de este año. Entonces, pendientes sobre todo con las renovaciones, no olviden, prácticamente tienen que volver a cumplir los mismos requisitos con los que tuvieron su inscripción inicial. Pero aquí es muy importante que se haga el estudio real dentro de las empresas para ver si es conveniente mantenerse o no dentro de este REPSE que lleva la Secretaría del Trabajo por la interacción que tiene con las otras autoridades como son Infonavit e IMSS. Entonces, estar pendiente de esto para que no se nos venza nuestra renovación.
Otra realidad que tenemos, obviamente, será la del pago de PTU de este año. Se realizará, obviamente, en el mes de mayo, en términos generales, y que debemos considerar, obviamente, que para lograr hacer efectivamente este pago, pues debemos hacer o debemos integrar, como cada año, la propia comisión mixta para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Esto debe contemplarse para el mes de abril. No olvidemos, número igual de representantes, de patrones y trabajadores, conocer cuáles fueron en términos reales la utilidad gravable para que pueda, en este caso, hacer la proyección correspondiente. No olvidemos, hasta el momento la comisión dictaminadora lo mantiene en el 10%, 5% va a ser con relación a los días efectivamente trabajados y 5% con relación a salario, para que el trabajador reciba ese 10% de utilidades en su caso. No olvidemos que está topado y que el pago vencería en el mes de mayo. Entonces es algo que tenemos que tener contemplado, el pago de la PTU correspondiente en el primer cuatrimestre de los primeros 5 meses del año. Siguiente punto importante, y ya es algo que nos alcanzó en diciembre. La actualización de la tabla de enfermedades y riesgos de trabajo, porque esto empezó prácticamente el 5 de diciembre de 2023, donde ya una tabla que había sido, que había sido rebasada por las realidades y que no se había actualizado prácticamente en décadas. Ahora bien, la actual tabla contempla aspectos muy interesantes porque se está hablando ya de una cultura de la prevención de riesgos de trabajo con un énfasis especial dentro de lo que es la salud mental. Situaciones específicas que eventualmente tendrán que ver con el ajuste en la prima de riesgos, porque obviamente hay actividades que son más demandantes en este aspecto que otras. Y porque eventualmente vamos a considerar, como bien lo hicimos en el programa correspondiente del año pasado, y que los invitamos a revisar nuestra biblioteca aquí en IMEFI, donde podrán ver que tuvimos un programa con relación a esta actualización de riesgos de trabajo. Hablamos de la ansiedad como un factor de estrés psicosocial, así como en un extremo muy grave, que es el propio burnout, como una enfermedad que se reconoce que realmente es incapacitante para los trabajadores, especialmente al verse rebasados con relación a su propia salud mental en cuanto a desfogue, estrés y causas de ansiedad. También contempla aspectos específicos como la depresión. No olvidemos, la depresión se cataloga como una enfermedad y esto no se soluciona eventualmente con decirle a la persona bajo esta cultura del echaleganismo, sino que es una enfermedad que inclusive debe ser tratada por profesionales en la salud y las repercusiones que tiene obviamente en el descanso, como lo puede ser en este caso directamente el insomnio, donde un trabajador que no esté debidamente descansado no podrá prestar sus servicios con la calidad, cuidado e intensidad y esmero necesarios como lo demanda el patrón. Tenemos que buscar este equilibrio y ya dentro de la Ley Federal de Trabajo se reconoce esta situación específica. Recomendación: debemos revisar nuestra tabla correspondiente, ver lo que nos pudiese afectar y dentro de esta cultura de prevención tener claros nuestros focos de riesgo para tomar las acciones conducentes. Obviamente, insistimos, un trabajador al que se le ha invertido, que se tiene calidad, confianza, capacitación, va a ser mejor que un trabajador en principio que va a tener una curva de aprendizaje que dependerá obviamente de la especialización de la empresa. Entonces, cuidemos a nuestros colaboradores, cuidemos a nuestros trabajadores, sobre todo considerando que la ley los está protegiendo y dentro de una cultura de debido cumplimiento debemos hacer lo correspondiente para tener mejores ambientes de trabajo, mejor clima laboral. Otra realidad que tenemos y que ya nos está alcanzando es el teletrabajo. Si bien, como lo comentábamos en el programa de teletrabajo que tuvimos también el año pasado, ya tenemos aspectos específicos de la norma 037 que regulan aspectos muy puntuales con relación a la salud, sobre todo en el impacto ergonómico. Sin embargo, debemos hacer hincapié en algunos aspectos específicos que pudieran ser objeto de inspección.
Uno de ellos, obviamente, corresponderá al registro de los teletrabajadores, es decir, aquellos que estén con esta modalidad, con más del 40% de sus actividades. Obviamente estamos señalando que no todo es estar necesariamente en casa, sino que pudiese darse una situación de que tuviese que ir a la oficina para prestar algunos servicios indispensables, siempre y cuando la modalidad de trabajo sea superior al 40%. Entonces debemos tener un registro de quiénes son esos teletrabajadores, también una política específica de teletrabajo que considere obviamente el derecho a la desconexión, la privacidad, en este caso del medio ambiente que se tiene dentro del trabajo. Deberemos considerar la política de riesgos. Obviamente pueden darse situaciones de riesgo de trabajo, sí, la flebitis o enfermedades del aparato circulatorio está afectando a los teletrabajadores que están pegados a una computadora. También, punto muy importante, la parte de la verificación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo. El punto de herramientas y útiles de trabajo, debemos considerar obviamente el pago de la luz, el internet, eventualmente la propia computadora y los programas que sean obviamente auténticos. Tratemos de evitar esa piratería, sé que es difícil, pero obviamente es información. Los trabajadores trabajan con telemática, que la telemática obviamente es la distancia y la información de la empresa que está eventualmente enriqueciéndose con el trabajo, en este caso, de nuestros colaboradores, de los empleados. Punto muy importante, la igualdad de derechos, más allá de la igualdad con relación al mismo trabajo, la igualdad general, es decir, a trabajo igual, salario igual, pues obviamente corresponde con relación al objeto directo que se está dando dentro de la modalidad de trabajadores presenciales con teletrabajadores. Punto interesante, la reversibilidad. Y esto pues, obviamente deberá ser atendiendo a las necesidades o particularidades propias de cada centro de trabajo. Y finalmente, la política de riesgos de trabajo. No lo olvidemos, ya es obligatoria la norma 037 y obviamente debemos tener avances en este sentido, siempre y cuando estemos dentro de esta modalidad. Y finalmente, por lo que hace a las realidades, y es un punto muy importante, pues tenemos ya los avances correspondientes y se deberán ser evaluables y verificables, correspondientes al convenio de la 190 de la propia Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a la prevención y el combate de la violencia y el acoso laboral. ¿Cuál es el énfasis que se debe dar? En la prevención. Y es aquí muy importante que nuestra propia cultura cambie. Tenemos que considerar que anteriormente normalizábamos condiciones o situaciones de violencia y la idea precisamente es, dentro de un esquema de progresividad de derechos humanos, en los cuales el derecho al trabajo es uno de ellos, debemos considerar también que la política de prevención es precisamente evitar esas situaciones violentas que, como lo hemos comentado, se convierten en una bola de nieve que eventualmente puede ser imparable. Entonces, enfoquemos en mecanismos de prevención, tengamos una política y sobre todo los mecanismos de denuncia correspondiente y de reparación del daño. Aquí es muy importante señalar que, y por experiencia de mi propia firma de consultoría, que ustedes les pueden localizar, es Romero Consultoría, y ahí está el enlace de LinkedIn, nos hemos dado cuenta que esta situación ha progresado desafortunadamente, el acoso y la violencia laboral, sobre todo en el sector público, en los 3 niveles de gobierno, es decir, a nivel federal, estatal y municipal, donde desafortunadamente tenemos complementariedad de normas. No todo es ley federal del trabajo, lo hemos comentado, hay una ley burocrática, pero es del ámbito federal, y también tenemos leyes estatales en la materia que llegan inclusive a abarcar la parte municipal. Debería ser dentro de un sistema jurídico armónico que los beneficios de un tratado internacional, que en este caso el convenio específico de la OIT, se pudieran derramar a todos los trabajadores del país, sin importar si son apartado A o apartado B, en términos generales, trabajadores burocráticos. Pero estamos viendo que la normalización de la violencia laboral es un gran débito dentro del ámbito de lo público. Entonces, esta sería lo primero que hablaríamos en su programa y pasemos ahora sí a la parte de las expectativas. Entonces no se vayan, 2 minutos para nuestro, en este caso nuestro segmento intermedio y regresaremos con las expectativas, es decir, qué viene para 2024 en materia legislativa. No se vayan, estamos en 2 minutos con ustedes.
Mi nombre es Francisco Yáñez Ledesma y quiero invitarlos al curso que estaré impartiendo en IMEFI Capacitación. Este curso es denominado La Resolución Miscelánea y te quiero platicar en este momento un poco de lo que es la miscelánea. La miscelánea, pues bueno, es elaborado por el Ejecutivo y sirve para que podamos darle una aplicación a las leyes, a los elementos, al sujeto, objeto, base, tasa que se encuentran dentro de las leyes, en el impuesto sobre la renta, en la ley del IVA, en la ley de Código Fiscal, ley de IEPS. Pero la miscelánea tiene una serie de anexos y los cuales el curso es para tratar los aspectos más relevantes con la miscelánea, con las facilidades administrativas, con los temas, la página del SAT y muchos otros que estaremos manejando para efectos de los cambios. Como tal, habrás oído que no hay cambios, y efectivamente no hay cambios en leyes, pero lo que es a través de la miscelánea, a través de la página, hay muchos puntos muy importantes, los transitorios, los anexos, se siguen publicando anexos y sigue habiendo más material en el cual tienes que estar muy preparado. Hay cambios muy impresionantes en los formatos de declaración anual, se han simplificado, no son los mismos. La anual va a ser algo que va a ser con notas, pues bueno, muy favorables para su presentación. Pero al mismo tiempo también los medios de fiscalización, los comprobantes, las visitas, los temas de vigilancia profunda, seguirá y tendremos que estar muy al pendiente actualizándonos. Y este curso te lo recomiendo de la miscelánea. Me despido de ustedes, Francisco Yáñez Ledesma. Esperamos verlos por aquí en IMEFI. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Ramírez Medina. Los invito al curso Reformas Fiscales 2024 para Impuestos Estatales, en el que estaremos revisando temas como las reformas aplicables al impuesto sobre nóminas, los impuestos al hospedaje, el impuesto aplicable al hospedaje, al agua, al predio, entre otros impuestos, sobre todo las modificaciones que se han generado para el dictamen para efectos de auditoría, entre otros temas interesantes. Los espero muy pronto, no falten. Gracias. El impuesto al valor agregado es una contribución muy especializada, sobre todo al momento de solicitar saldos a favor. Por eso es importante cumplir de manera impecable el formato de solicitud. Además, conocerás en este curso los elementos principales de la contribución y hasta aprenderás cómo responder el requerimiento adicional que hace el SAT. Soy Deyanira Arisbe y te espero en nuestro curso en IMEFI. Bueno, pues agradezco que sigan con nosotros en su primer programa de Mundo Laboral MX en este año 2024. Y ya en la primera parte hablamos de las realidades que tenemos dentro del mundo laboral. Como pudimos ver, hay aspectos muy puntuales que debemos cuidar si debemos estar dentro de una cultura de debido cumplimiento laboral, o como algunos compañeros dicen, compliance laboral, que ahí obviamente tenemos alguna duda. Sin embargo, esta segunda parte del programa, pues no es chisme, pero sí es algunos puntos que todavía no se han dado en la realidad, todavía están en el tintero. Sin embargo, debemos tomarlos con muchas pinzas. En este programa, Mundo Laboral MX, hemos procurado tratar sobre realidades, es decir, sí sabemos que hay avances normativos, que se discutió en el Senado, que se discutió en senadores y todo eso. Sin embargo, hemos procurado de que una vez que esté publicado, hacemos el análisis correspondiente, llevémonos del tiempo que sea necesario. Sin embargo, estas expectativas 2024, y ahí tenemos la presentación para que vayan viendo más o menos los temas que vamos a ir avanzando, pues obviamente todavía no están determinados, pueden avanzar o no, y eventualmente la discusión política pudiera verse contaminada dentro del contexto de elecciones que tenemos a nivel federal, principalmente en este año.
Aquí lo importante es considerar que en algunas materias ya se tienen bastante avances, algunos temas, como lo puede ser, como observan en pantalla, la reducción de la jornada de trabajo. Un punto que si ustedes van a redes sociales está sumamente discutido y polarizado. ¿Cuál es el objeto de esta reducción de jornada de trabajo? Reducir de 48 horas semanales, que es la jornada legal diurna máxima que se tiene en el país, a una de 40 horas. Esto en principio podría incidir dentro de todas las relaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de jornada diurna. Muy probablemente pudiese darse un ajuste por lo que hace a la nocturna, aunque esté dentro de los parámetros constitucionales. Sin embargo, bajo este enfoque de progresividad de derechos, ¿por qué se podría beneficiar nada más el trabajador de jornada diurna y no el de nocturna? Son puntos que se están discutiendo. También esto podría aplicarse con relación a la prohibición del trabajo en día de descanso obligatorio. Esto es, en principios, uno tiene derecho al pago del séptimo día, normalmente. Esto significa que no voy a trabajar, pero recibo mi pago íntegro. Pero, ¿qué pasaría si en principio voy a trabajar, vamos a pensar, en domingo? Ahí tendríamos obviamente el concepto de pago triple, como lo maneja la propia ley, a pesar de que es una prohibición, todo lo prohíbe en la ley federal de trabajo, se paga el triple. Ahí podría darse el caso que eventualmente el hecho de ir a trabajar un sábado, cuando se logre esto, también tendría derecho al pago triple. Y esos son los puntos que se están discutiendo por parte de nuestros legisladores. Ya se habían logrado avances, de hecho todo parece indicar que se discutía en diciembre, sin embargo hubo una pausa. Se estima que se debe discutir todavía más y será a través de una mesa de diálogo en la que se verán nuevamente aspectos relevantes sobre estos conceptos. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, que esto no entre de manera de inmediato, como lo pasó con el tema de vacaciones dignas, sino que muy probablemente sea, como lo está pidiendo el sector patronal, de una manera progresiva y debería considerarse, según ellos, los aspectos de las diferentes industrias que tenemos. No es lo mismo la industria extractiva que la de servicios, no es lo mismo la micro, pequeña, mediana empresa que las grandes empresas. Entonces, todos estos puntos están sobre el tintero y todavía no hay una definición, pero creemos que es de los aspectos que, si se llegan a avanzar de esta agenda de expectativas, será probablemente el primero que se estaría tocando. Entonces, hay que estar pendientes del debate correspondiente. Otro punto importante que también se está discutiendo, esto ya inició por parte del Senado de la República, pero que pudiera avanzar, es el tema del aguinaldo digno, y ya lo habíamos comentado en su programa, en este programa Mundo Laboral MX el año pasado. ¿Cuál es la idea? Que se incremente de 15 a 30 días, y esto ya lo habíamos precisado. Muy probablemente debería contemplarse desde el punto de vista mío, que deberíamos homologarlo inclusive con la parte burocrática, porque los burócratas, en este caso, sin que sea un término despectivo, la ley burocrática les aplica a los trabajadores burocráticos, ellos tienen derecho al 40%, a 40 días de aguinaldo, dividido en 2 pagos, y creo que no sería un esquema obviamente sí va a repercutir en las empresas, pero desde el punto de vista del trabajador, esta idea de dividir el aguinaldo en 2, creemos que podría ser muy favorable para los aspectos de recuperación económica a principios de año. ¿Qué es lo que tenemos? Que el aguinaldo burocrático se divide en 2, una primera parte se paga en diciembre y la otra parte se paga en enero. Esto pudiera en el sector privado, si es que se da y las condiciones son idóneas, hago esta precisión, para que de alguna manera esta famosa cuesta de enero, que a veces dura hasta marzo, al contar el trabajador con un salario a principios de año, le permita solventar una serie de compromisos que adquirió con el cierre del año anterior. Entonces, falta mucho por discutir. Yo creo que en algunos sectores esto pudiera avanzar más rápido que en otros. Esto sí lo tengo claro. No es lo mismo para una microempresa el pensar en duplicar el aguinaldo. Por eso es que a la par que se daría esta situación de la reducción de jornada de trabajo
si llega a implementarse, tal vez la gradualidad de su implementación sería muy importante para tener esta idea de progresividad de derechos, pero bueno, es un tema que, como les comento, ya se discutió en el Senado en el 2023, pero todavía falta avanzar sobre esto. Siguiente expectativa que tenemos es el pago de la prima de antigüedad con un incremento. Sabemos que la prima de antigüedad equivale a 12 días de salario por año y que esto tiene un tope. Cuando el salario excede de 2 tantos al salario mínimo, bueno, esto se verá topado con esta situación. Ahora, también tenemos que en el caso de los trabajadores que decidan dar por terminada voluntariamente la relación de trabajo, tendrán que haber transcurrido por lo menos 15 años de servicios para que se le pueda pagar, bueno, para que se le deba pagar por parte del patrón. Salvo situaciones en las que, por ejemplo, nos encontramos ante un despido, donde se le debe de pagar, no importando esta antigüedad. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Bueno, que se incremente de 12 a 15 años. Y esto eventualmente se reduzca también de 12 a 15 días y que eventualmente no tengan que transcurrir 15 años, sino que sea 13. Entonces, ahí tenemos un pequeño error ahí que nos faltó en esa positiva, disminuir de 15 años a 13 para obtener el beneficio correspondiente. Entonces, esto también es algo que está avanzando por parte de los legisladores. Todavía no hay nada definitivo, pero vamos avanzando en esta materia. Punto interesante, los famosos días de descanso obligatorio. Parece que ya hay algunos legisladores que están contemplando esta situación de lo que hemos comentado en este programa. Reconocer probablemente esta parte de los días jueves y viernes santo, que ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con un Estado laico? Bueno, no olvidemos, también tenemos reconocido el 25 de diciembre actualmente en nuestra Ley Federal del Trabajo, pero considerar estos jueves y viernes santos ya como día de descanso obligatorio. Sabemos que tienen una movilidad con cada año, como lo será en este. También considerar los días 5 y 15 de mayo eventualmente como día de descanso obligatorio, uno específico por lo que hace a la parte de nuestra cultura mexicana, que es el famoso Día de Muertos, considerar por lo menos el día 2 de noviembre y también en este sentido el 12 de diciembre. ¿Qué es lo que tenemos real? Bueno, solamente que para el 1 de octubre, con la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, tendremos obviamente cambio de presidente, todo parece indicar que tendremos nueva presidenta, y esto será como día de descanso obligatorio el 1 de octubre de este año. Entonces, esto ya lo tenemos como expectativa y también realidad. Avances también con el permiso de paternidad, que lo tenemos reconocido en la DF de Trabajo de 5 días. La idea es que se aumente por lo menos a 20 días con goce de sueldo y sin que se considere como día de descanso, o eventualmente vacacional. Sigue pendiente de dictamen por parte de la Comisión de Trabajo en el Senado y creemos que podría ser algo que pudiera avanzar en 2024 a la par de lo que sería la reducción de la jornada de trabajo. Entonces sería de los puntos más importantes. Esperemos que no sea tomado como moneda electoral, pero si ese fuese el caso, pues yo celebraría que eventualmente se cuente con un permiso de paternidad, sobre todo con la intención de que los hombres puedan involucrarse dentro de las actividades inherentes al cuidado familiar cuando hay una nueva o un nuevo integrante en la familia, porque esto contemplaría no solamente el nacimiento de los hijos, sino también lo que es la adopción de infantes. Entonces, esta sería una expectativa que tenemos. A la par corren dos temas: la contratación de personas adultas mayores y también de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que se pretende? Que se aumenten las cuotas correspondientes. Buscar por lo menos que en el caso de las personas adultas mayores, las empresas con más de 20 trabajadores consideren un porcentaje como mínimo del 5% de personas que tengan más de 60 años de edad. Esto sería muy interesante, esperemos que también pueda avanzar, porque en materia de discapacidad se deberá considerar, aquí es muy interesante, a todas las empresas. No estaría estableciéndose el tamaño de la empresa, sino que todas las empresas deberían considerar por lo menos un 5% de personas con discapacidad. Y no olvidemos que en este caso generalmente tenemos la idea de la discapacidad, que es de las personas que nacen con la discapacidad.
Pero no olvidemos que un país con el contexto de salud que tenemos actualmente, la diabetes es uno de los enfermedades más delicadas en ese sentido, pudieran provocar, sobre todo sin los debidos cuidados, que podamos quedar discapacitados, ceguera, una extremidad y demás. Entonces, estos creo que serían de los temas más importantes que deberían estar contemplados en la agenda legislativa del año 2024. Y finalmente, los avances que tenemos con relación a la ley Silla, que esta pues ya está aprobada en comisiones por parte del Senado. Obviamente falta su discusión en la Cámara de Diputados, pero aquí lo importante que se busca es beneficiar a aquellas personas que eventualmente, sobre todo en el ámbito de servicios, estén prácticamente de pie. Las enfermedades, en este caso flebitis, enfermedades del aparato circulatorio, son muy marcadas en estas personas, obviamente, y lo que se pretende con la ley Silla es precisamente una política de prevención. ¿Para qué llegamos a más? Sí, eventualmente pudiendo brindar una silla, un periodo de descanso a todas esas personas que están en una caja o están sirviendo, puedan tener mejores condiciones y calidades de vida. Bueno, pues estas son las calidades que tenemos. Ahí estamos en su programa IMEFI TV, y acabamos ya con la presentación. Ahí está, me pueden localizar también en las redes sociales y también en mi propio correo. Entonces, pues simplemente me gustaría nada más cerrar ya este primer programa, esta primera emisión, agradeciendo su participación. Hemos estado viendo sus mensajes. También el que nos permitan estar con ustedes por lo menos cada semana en su programa Mundo Laboral MX. Tendremos algunos aspectos importantes. Hay invitados que ya han estado con nosotros en otras ocasiones, pero también nuevos invitados. Tenemos nuevas presentaciones de libros. Va a haber premios también con las dinámicas correspondientes. Entonces, pues no me resta más que agradecer su preferencia para con su servidor y su programa, sobre todo porque IMEFI TV, siempre presente en la cultura fiscal, contal y laboral, están siempre al alcance de un clic, y sobre todo por lo que hace a nuestra capacitación y mejora como personas. Agradezco mucho en este caso que nos permitan nuevamente estar con ustedes, y será un año de retos y sobre todo mucho cuidado. El contexto electoral es interesante, pero siempre buscaremos algo mejor para ustedes en Mundo Laboral MX. Muchas gracias, soy Hipólito Romero y nos vemos la próxima semana.